Mayo de 2025. Un grupo de albañiles trabaja en una casona antigua. Golpean la pared y de pronto el pasado se derrumba frente a ellos. Bajo tierra aparecen huesos humanos. Una escena del crimen a 60 centímetros de profundidad. Una tumba clandestina. Tras meses de pericia e investigación, la policía confirma lo impensado. Se trata de Diego Fernández, un adolescente que desapareció en 1984. Pero lo más inquietante no es dónde estaba, sino quién vivía allí. El azar quiso que esta casa lindara precisamente con una de las grandes estrellas del rock argentino, Gustavo Cerati, y quizás esto dio un poquito más de proyección y divulgación al caso. Sea como fuere, lo que se encontró fue una escena del crimen que durante 41 años permaneció escondida a nada más y nada menos que 60 centímetros de profundidad. ¿Qué pasó con Diego? ¿Quién lo mató? ¿Y cómo terminó su cuerpo enterrado al lado de la casa que alquilaba Gustavo Cerati? Buenos Aires, invierno de 1984. El país comenzaba a despertar de una larga noche. Apenas habían pasado unos meses desde el final de la dictadura y aunque en las calles se respiraba un aire nuevo, todavía quedaban heridas invisibles y silencios pesados. Era un jueves frío, de esos en los que las radios suenan en cada casa. Los padres preparan el almuerzo e intentan retomar una rutina que todavía no les pertenece. Diego Fernández tenía 16 años. Era estudiante en la Escuela Técnica número 36, una secundaria pública donde se enseñaba a construir máquinas y reparar motores y en la que no muchos chicos soñaban con trabajar algún día en talleres y fábricas. Diego también jugaba al fútbol en el club Excursionistas y había heredado de su hermano mayor una pasión por las motos que lo hacía sonreír cada vez que escuchaba el rugir de un motor. Ese mediodía, Diego almorzó con su madre. Nada fuera de lo común, comida caliente, una charla rápida y un pedido breve, unas monedas para el colectivo. Le dijo que iba a visitar a un amigo, pero no dijo a cuál ni a dónde. No había razón para sospechar nada. Vestía su uniforme escolar, corbatín azul gastado, camisa prolija, zapatos oscuros que ya conocían el desgaste de caminar entre veredas agrietadas. Caminó hasta la esquina de Naón y Monroe, en el límite entre Belgrano y Coglan. Esa esquina, que en ese momento no significaba nada, se transformaría 41 años después en el epicentro de un misterio. Cruzó la calle y se perdió entre las sombras de la ciudad. Las horas pasaron y la noche llegó demasiado rápido. No hubo llamadas ni señales ni pasos volviendo por la vereda. La preocupación se instaló en su casa como un huésped no invitado. Sus padres, con el corazón acelerado, fueron a la comisaría número 39 a denunciar su desaparición. Pero lo que recibieron no fue ayuda, fue un auténtico muro invisible. La Policía Federal, con procedimientos oxidados y prejuicios enquistados, respondió con frialdad mecánica. Se fue con una mina, ya va a volver. El caso quedó caratulado como fuga de hogar. En aquel entonces, las autoridades solían exigir 48 horas para iniciar una búsqueda formal, pero incluso pasado ese tiempo, nada cambió. Ni un rastrillaje, ni un interrogatorio, ni una sola medida para encontrarlo. Su padre, Juan Benigno, lo dijo con desesperación en 1986 en una entrevista con la revista Esto. La policía dice que tiene 3.000 casos iguales. Y fíjese qué absurdo, desde el primer momento lo caratularon como fuga de hogar. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue? Y no que me lo robaron. A partir de entonces la familia emprendió una búsqueda solitaria. Pegaron panfletos en postes y paredes, hicieron llamadas, golpearon puertas de redacción. La respuesta siempre fue la misma: silencio. En un momento el padre llegó a sospechar de sectas o redes coercitivas, pero las autoridades no movieron un solo dedo. Mientras tanto, su habitación quedó intacta durante 4 décadas. La cama, las pertenencias, el corbatín doblado en un cajón, como si el tiempo hubiera decidido quedarse allí, detenido. Cada día su madre abría los ojos con la misma pregunta: ¿dónde está? Cada cumpleaños pasaba sin velas ni regalos, y cada golpe en la puerta traía la esperanza, una vez más, pero imposible, de que fuera él. La Argentina de los años 80 era un país en transición. La democracia recién estrenada chocaba contra una justicia que seguía anclada en viejas prácticas. Los casos de adolescentes desaparecidos se apilaban en cajones bajo la frase fuga de hogar. Y así, Diego se convirtió en un nombre olvidado en un expediente polvoriento, hasta que 4 décadas después, la tierra misma decidió hablar. Durante más de 4 décadas, el caso de Diego fue como una fotografía olvidada en el fondo de un cajón, una historia clasificada como fuga de hogar, con el sello frío de la burocracia y el polvo de los expedientes viejos, sin investigación, sin testigos citados, sin justicia. Hasta que una mañana cualquiera, el pasado volvió a abrirse paso.
y lo hizo de la forma más brutal. En el barrio porteño de Coglan, sobre la avenida Congreso al 3742, unos albañiles trabajaban en la demolición de una antigua casona. El objetivo, preparar el terreno para la construcción de un edificio moderno. Las paredes de ladrillo, gastadas por décadas de humedad y abandono, comenzaron a ceder. En medio de los golpes y el polvo, parte de la medianera colapsó. Ese muro separaba la obra de la casa lindera, una propiedad que de hecho tenía historia y no precisamente tranquila. Ese terreno tenía una particularidad que pocos olvidan. Era el mismo que entre 2001 y 2003 había alquilado ni más ni menos que Gustavo Cerati, el icónico líder de Soda Stereo. Una casa que en su momento fue un refugio creativo, lugar de ensayos y reuniones de artistas, pero mucho antes de que la música llenara sus paredes, allí había un secreto enterrado. Cuando el muro cayó, la tierra del otro lado reveló algo imposible de ignorar. Restos óseos humanos, sepultados a apenas 60 centímetros de profundidad. No había ataúd ni lápida, ni señal alguna de entierro digno. Era una fosa improvisada, hecha con prisa, como si el objetivo fuera desaparecer un cuerpo, no despedir a una persona. El cuerpo estaba incompleto, con marcas evidentes de violencia. No era algo que pudiera confundirse con un entierro antiguo. Era claro que lo habían querido esconder rápido y mal. En pocos minutos la zona quedó acordonada. El equipo argentino de antropología forense tomó control de la escena. Con guantes y herramientas quirúrgicas comenzaron a retirar cada capa de tierra, documentando absolutamente todo. Entre los restos aparecieron objetos personales que parecían hablar desde otra época. Un reloj Casio CA90 con calculadora, modelo japonés fabricado en 1982. Algo que nos daba una aproximación a la fecha donde más o menos podrían haber ocurrido los hechos. Una suela de zapato número 41 ya fragmentada por el tiempo. Un corbatín azul de uniforme escolar deshilachado. Un llavero naranja con una llave oxidada que nadie había identificado aún. Y una moneda de 5 yenes, pequeña y perforada, que en los 80 muchos adolescentes llevaban como amuleto de la suerte. Eran huellas del pasado, atrapados bajo tierra 41 años. Y para la familia de Diego, esas piezas no eran solo evidencias, eran recuerdos congelados. Fue precisamente su sobrino quien, al ver las imágenes en televisión, unió los puntos. La edad, el uniforme, el reloj Casio no podían ser coincidencias. Llamó a la familia y lo que quedaba de esperanza se encendió una última vez. Los forenses tomaron muestras de ADN y las compararon con las de su madre, su hermana y su hermano. El resultado fue contundente, 99,99% de compatibilidad. No había margen de duda. El cuerpo encontrado en ese terreno era el de Diego Fernández, desaparecido el 26 de julio de 1984. 41 años después, una madre recibió la noticia que había esperado toda su vida, pero no fue el final que soñó. No hubo reencuentro ni palabras pendientes, y mucho menos justicia. Solo el silencio de una verdad enterrada demasiado tiempo. Ahora quedaban preguntas. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo enterró allí, a metros de la casa donde vivían sus supuestos amigos? ¿Y quién guardó ese secreto durante 4 décadas? Pronto la investigación apuntaría a la familia que habitaba esa casa en los años 80. Una familia con un hijo que había sido compañero de Diego. El cuerpo no solo estaba enterrado, estaba oculto con violencia, cubierto no con cuidado, sino con desesperación. Era como si quien lo enterró supiera que tenía poco tiempo, como si el crimen hubiera sido un error y el entierro un intento torpe y urgente por borrarlo. La autopsia fue clara. Diego no murió por causas naturales, no sufrió un accidente y desde luego no se marchó por voluntad propia. Los restos óseos presentaban una herida punzocortante en la cuarta costilla derecha, un golpe certero, directo al pecho, lo bastante fuerte como para fracturar el hueso. No era un corte superficial, era un ataque frontal, intencionado y mortal. Pero eso no fue todo. En los brazos y las piernas había cortes irregulares, no eran marcas limpias, ni el trabajo de un cirujano. Los forenses creen que alguien intentó seccionar el cuerpo, pero no con un cuchillo. Usaron algo más burdo, más doméstico, probablemente un serrucho común, de esos que se guardan en cualquier caja de herramientas. El intento falló, no lograron desmembrarlo del todo, y al final, quizás por nervios, por la falta de tiempo o por el miedo de que alguien los descubriera, decidieron enterrarlo así, entero. Apenas lo cubrieron con tierra, a 60 centímetros, ni siquiera 1 metro. No hubo ataúd, ni bolsa, ni envoltorio. Solo tierra apisonada y apuro, y un silencio que se mantendría durante 4 décadas. Los investigadores lo tienen claro, esto no fue un accidente, no fue un juego que salió mal, fue un crimen, y más importante todavía, fue un crimen encubierto durante 41 años. Un encubrimiento que funcionó porque nadie quiso mirar. En los años 80, a la familia de Diego le dijeron que se había escapado con una chica.
que ya volvería, que no había nada de qué preocuparse. La policía no revisó los alrededores, no habló con vecinos, no se tomó el trabajo de preguntar quién vivía en las casas cercanas, ni siquiera se molestó en averiguar uno por uno todos los amigos del muchacho para poder intentar indagar y al menos encontrar algún tipo de incongruencia entre ellos. Y ahora, casi medio siglo después, esa misma zona que ignoraron se había convertido en la escena del crimen. Enterrar a alguien así no es solo ocultar un cuerpo, es negar su existencia, es condenarlo al olvido. Durante años esa condena funcionó, hasta que algo se rompió. Literalmente, la pared cayó y con ella se desplomó el silencio que habían construido para esconder la verdad. Pero ¿quién podría ser capaz de hacer algo así? ¿Quién conocía tan bien la casa como para esconder un cuerpo allí y seguir viviendo como si nada hubiera pasado? A pesar de las décadas que pasaron, la respuesta estaba mucho más cerca de lo que nadie podía imaginar y el pasado estaba a punto de chocar de frente contra el presente. La casa donde apareció el cuerpo tenía historia, pero la familia que la habitaba también. Una antigua casona de 2 plantas, con paredes gruesas y techos altos, construida hace más de un siglo. En distintos momentos fue geriátrico, capilla improvisada, incluso establo, según registros municipales. Pero desde la década del 70, la propiedad pasó a manos de la familia Graf. Una familia que vivió allí durante más de 5 décadas. Puertas cerradas, vecinos tranquilos, rutinas silenciosas. Nada hacía sospechar que bajo ese jardín podía yacer un crimen impune. Cuando los restos de Diego fueron hallados, la justicia no tardó en mirar hacia esa dirección, porque en 1984, cuando Diego desaparece, la familia Graf ya vivía allí. Uno de sus integrantes, Christian Graf, tenía entonces 15 o 16 años, hoy tiene 56, y según el fiscal Martín López Perrando, Christian y Diego no solo se conocían, fueron compañeros en la escuela técnica número 36. Pero además de ser compañeros, también se sabe que eran amigos. Compartieron clases, charlas de recreo, quizás partidos de fútbol y otro tipo de hobbies. Ese vínculo no es una especulación, es un hecho probado judicialmente. El abogado Mauricio de Alessandro, que sigue el caso de cerca, fue contundente. Está probado el vínculo entre Diego y los habitantes de la casa. Un giro inesperado llegó cuando otro ex compañero, hoy residente en el extranjero, vio la noticia en el grupo de WhatsApp de egresados. Al leer la dirección, al recordar los nombres, todo encajó. Se puso en contacto con la fiscalía para aportar datos. Su testimonio, que aún no se había hecho público, podría ser decisivo para que Christian Graf sea citado a indagatoria por homicidio. Pero hay un detalle inquietante. Los Graf no se fueron nunca. La madre, una mujer de 88 años, sigue viviendo en la misma casa donde se encontró el cadáver. Convive con Christian, su hijo, su nuera y su nieto. Los vecinos describen la familia como reservada, de pocas palabras. Nadie, al menos públicamente, los vinculaba con nada oscuro, hasta ahora. Y si te lo estás preguntando, ninguno de ellos declaró todavía ante la justicia, ni como testigos ni como imputados. El silencio es y ha sido su única respuesta. Entre los recuerdos del barrio se repiten algunos datos. Christian y Diego compartían aficiones, eran chicos del barrio, muy conocidos y se cruzaban seguido. Y entonces la pregunta fue inevitable. ¿Qué pasó aquella tarde de julio de 1984 entre Diego y Christian? ¿Entró Diego por voluntad propia? ¿Fue una discusión que terminó mal, un impulso incontrolable o algo premeditado? La justicia enfrenta ahora un terrible dilema. Por el tiempo transcurrido, el caso podría considerarse prescripto, de hecho se considera un derecho. Pero el hallazgo del cuerpo reabre una puerta que estuvo cerrada 41 años. El fiscal evalúa los tiempos procesales, mientras la presión pública crece. La familia de Diego insiste, no buscan venganza, buscan verdad, porque una cosa está clara. Diego no llegó solo a ese lugar, no se enterró a sí mismo, y el vínculo entre víctima y sospechoso ya no es una teoría, es un hecho comprobado. Pero esa historia no termina con una amistad rota ni con un nombre que resurge del pasado. A veces el silencio no solo encubre un crimen, sino que lo perpetúa, y mientras los Graf callan, la justicia empieza por fin a abrir las puertas del pasado. Durante 41 años, Diego Fernández fue un desaparecido silencioso. No hubo búsqueda oficial, no hubo cámaras, no hubo marchas con su foto, ni siquiera un expediente judicial que avanzara. Solo una familia pegando panfletos en las calles, golpeando puertas que nunca se abrieron y una habitación adolescente congelada en el tiempo. Al descubrir toda esta información es fácil preguntarse a uno mismo qué fue lo que pasó, por qué nada funcionó en el momento en el que desapareció el muchacho y se dijo la realidad, que se había ido a casa de un amigo a pasar la tarde. ¿Cómo es posible que la policía no hiciera nada, que lo calificara como fuga de hogar y ya está? Lo más triste de todo es que frente a esta inoperancia de las autoridades, había
Había una familia totalmente volcada por encontrar a su hijo, pero Diego no volvió, y su padre, Juan Benigno Olmos, murió sin saber qué había pasado. Murió con una idea fija, que su hijo había sido secuestrado por una secta, tal vez porque era más fácil creer en lo irracional que aceptar que la indiferencia institucional había condenado a su hijo al olvido. Mientras tanto, la habitación de Diego permaneció intacta. La cama tendida, los cuadernos del colegio, un póster en la pared, pequeños objetos que el tiempo no se atrevió a mover, un santuario doméstico, un altar silencioso al dolor, sin respuesta. Hoy, con el cuerpo identificado y la autopsia confirmando una muerte violenta, la herida familiar sigue abierta. Su hermano lo dijo claro ante los medios: queremos justicia, no sé quién fue ni por qué, pero para poder cerrar esto necesitamos justicia. Pero la justicia puede que nunca llegue. El fiscal Martín López Perrando lo sabe. La investigación se reabrió demasiado tarde y aunque existan indicios, pruebas y vínculos, la ley tiene un límite: el tiempo. El crimen podría declararse prescripto, cerrado para siempre sin juicio, sin responsables y sin condena. Y sin embargo, algo persiste: la verdad. Puede que el crimen quede impune, pero ya no está enterrado, ya no está escondido bajo tierra, ya no es un caso perdido en un cajón polvoriento. Ahora tiene rostro, fecha, nombre. Tiene una historia que, aunque marcada por la impunidad, ya no podrá ser borrada, porque en algún momento, aunque sea en voz baja, alguien va a decir lo que sabe, y aunque la ley no castigue, la memoria seguirá ahí. Pero la pregunta sigue viva, taladrando en el aire. Si Diego fue asesinado con violencia, si hay un sospechoso con nombre y apellido, si hubo una familia que convivió durante décadas con ese secreto, ¿quién lo mató? ¿Quién lo enterró a apenas 60 centímetros de la superficie? ¿Y por qué durante 41 años nadie dijo nada? Diego no fue un número en un expediente, no fue una estadística policial, no fue una fuga de hogar anotada en un formulario. Fue hijo, hermano, amigo, compañero de pupitre, pibe de barrio que amaba las motos y las cosas simples. Durante 41 años su nombre no se escuchó en las calles, no se leyó en los diarios y tampoco se volvió tendencia en redes. Nadie lo buscó oficialmente. Su voz quedó enterrada junto a sus huesos a apenas 60 centímetros bajo tierra. Esto no es solo un crimen, es una historia sobre el olvido, sobre cómo una sociedad decide, consciente o no, a quién buscar y a quién dejar desaparecer. Sobre cómo las instituciones, cuando fallan, no solo cierran expedientes, sino que sepultan vidas. Y lo peor, sepultan la memoria. Pero Diego ya no está solo, ya no está callado. Hoy su historia está siendo contada y ahora te toca a ti. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la justicia aún puede llegar aunque sea tarde? ¿O en este caso, como tantos otros, será olvidada una vez más? Déjalo en los comentarios, porque tal vez, solo tal vez, si hablamos de Diego, él no desaparezca de nuevo.